Hola amigos de Retro Celulares, ¿qué tal si recordamos un móvil lanzado a mediados de 2007 que en realidad no fue tan popular como si lo fueron la serie Express Music, por ejemplo? Sin embargo, las personas que lo compraron se llevaron un móvil excelente calidad-precio, casi comparable con un Nokia N, imagínate. Eso sí, este video, el guión es gracias a nuestro amigo Grebone. Luego de una retro restauración que le hice a este móvil, si aún no ves el video te lo dejo por aquí arriba, por fin la retro reseña del Nokia Classic 6120. La serie Classic de Nokia se enfocaba en dispositivos elegantes, generalmente de tipo barra. No eran tan llamativos, pero en la opinión de Grebone, y también me incluyo, los Nokia de esta gama eran geniales. Este clásico tenía unas medidas de 105 x 46 x 15 milímetros, pesando aproximadamente 90 gramos. Muchísimo más liviano y compacto que los Nokia ladrillos que estábamos acostumbrados a ver, especialmente en gamas más altas. Estaba completamente hecho en plástico. Era bastante cómodo de utilizar con las manos, gracias al diseño de la cubierta trasera. En el costado derecho nos encontrábamos con los controles de volumen de la multimedia. También estas teclas las podíamos usar para el zoom cuando usábamos la cámara, y hablando de esta, más abajo nos encontrábamos con un botón dedicado. Por el otro costado nos encontramos con la bocina, y más abajo teníamos el slot para memoria micro SD protegido por una tapa. Nokia lo entregaba con una memoria de 512 MB y oficialmente la podías expandir hasta las 4 GB. Los puertos de conexión se encontraban en la parte inferior del equipo. A diferencia de otros modelos, estos no contaban con una tapa protectora. Sin embargo, también hay que decir que estas tapas se terminaban cayendo y en ocasiones eran bastante frágiles. Teníamos el típico cargador de Nokia de punta delgada, la entrada mini USB y el jack de audífonos 2.5 mm, el típico de Nokia para ese entonces. Como conexión adicional, contábamos con Bluetooth 2.0 y fue a partir de este modelo en el cual Nokia decidió dejar de incluir el puerto de infrarrojo en sus dispositivos. Una mala noticia, ya que podías tener amigos con algún W200, que era muy popular en esos días. En cuanto al equipo, las teclas eran grandes y cómodas de manejar. Tenemos un panel de 2 pulgadas con 16 millones de colores con una resolución de 240 x 320 píxeles. También había una cámara frontal diseñada principalmente para videollamadas. Esta era de resolución QVGA. Lo mejor de este dispositivo estaba por dentro, ya que teníamos Symbian S60 en su versión 9.2, con 64 MB de RAM y 25 MB utilizables de memoria interna. No te asombres, en su momento esto era suficiente. Observábamos prácticamente el mismo sistema de móviles conocidos en el canal como el Nokia N73 por ejemplo, aunque con algunas funciones recortadas, pero al fin y al cabo la serie 60 que lo dejaba muy por encima de sus competidores. Tenemos una interfaz bastante conocida. Las teclas direccionales se podían personalizar a tus aplicaciones favoritas. En la pantalla de manera predeterminada tenías una barra de acceso rápido donde podías acceder a algunas funciones principales del móvil. Si no te gustaba o te parecía estorboso, fácilmente la podías retirar y dejar la pantalla más limpia. Nokia en estos dispositivos integraba una tecla especial de acceso al menú de aplicaciones. El menú lo podías ver de forma de cuadrícula o lista. Y si te aburrías del típico menú en 2 dimensiones, podías configurarlo en forma de herradura o en forma de V para darle un aspecto más genial con el efecto tridimensional. No sobra decir que el menú lo podías ordenar a tu gusto, agregando carpetas u otras opciones para que estuvieran más fáciles de seleccionar. Esta misma tecla dispuesta para el menú también activaba la multitarea, función muy interesante que permitía dejar en un segundo plano varias aplicaciones y luego volver a ellas sin que se reiniciaran. Esta función realmente era útil si por ejemplo estabas jugando y querías tomar una foto o enviar un mensaje, retomabas el juego donde lo habías dejado. Este dispositivo aguantaba hasta 4 aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Y como teníamos Symbian Serie 60, teníamos la posibilidad de personalizarlo con temas o aplicaciones en formato .sis que modificaban el fondo de pantalla, los colores de los menús. Algunos incluían animaciones GIF de protector de pantalla y otros hasta podían personalizar la barra de señal y la batería. Aparte, también contábamos con temas de audio. Aquí podíamos configurar los tonos de llamada y de mensaje. Pero bueno amigos, los tonos de este clásico te los voy a dejar en otro video como es costumbre. Pero eso sí, suscríbete al canal si aún no lo haces y dale me gusta a este video. Continúa viendo la retro reseña.
En cuanto a los aspectos multimedia, tenemos una cámara de 2 megapíxeles. Esta contaba con un flash LED que en algo ayudaba en situaciones de baja iluminación. También contábamos con algunos otros modos, como panorama, modo noche, secuencia y un temporizador de 10 a 30 segundos. Si lo deseabas, también podías usar la cámara frontal para selfies, aunque su resolución era realmente baja. En cuanto al video, su mayor calidad llegaba a la resolución de 320 x 240 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Para ese tiempo era una buena calidad, y más teniendo en cuenta que los videos los guardabas en formato MP4, lo cual mejoraba bastante, especialmente en la calidad del audio, dejando lejos a los videos en formatos 3GP que eran los más comunes. De manera predeterminada, el tiempo máximo de grabación era de 1 hora. Y por supuesto amigos, teníamos un reproductor de música bastante conocido por todos. No sonaba tan fuerte, pero era más que suficiente y claro. Contábamos también con radio FM y una grabadora de voz que grababa en formato AMR y un reproductor independiente de archivos flash .swf. Como si fuera poco, el móvil incluía Real Player, aplicación encargada de la reproducción de múltiples formatos de video. Entre los más destacados, podía reproducir los videos en formato MP4, 3GP, 3G2 y como novedad, tenía códecs para abrir videos en formato WMV y FLV. Y en caso de tener conexión de datos, por medio de esta misma aplicación podías visualizar videos de YouTube. Hablando de videos, podías ingresar desde el menú a la pestaña Galería. Y de manera nativa Nokia nos brindaba una aplicación de edición de videos, que para la época era bastante buena, para editar los videos que grababas con tu cámara, hacer efectos de colores, insertar transiciones, recortar alguna parte del videoclip, eliminar el audio original y montar otra pista. En esta misma opción había algunas plantillas predeterminadas, con las cuales podías crear un movie, como un video corto usando estas animaciones que venían precargadas. Por lo demás, en esta galería veías todos los elementos multimedia almacenados en el dispositivo, como tus canciones e imágenes. En cuanto a la conectividad, además de Bluetooth como dije antes, tenía sincronización a la computadora por medio de Nokia PC Suite. Tenía una función de transferencia de datos y en cuanto a los servicios web existía WAT 2.0 XHTML. Aplicaciones como Opera Mini en este tipo de teléfonos mejoraban bastante la navegación. Y si en aquel entonces tu operadora ya brindaba el servicio y la cobertura 3G, la velocidad de navegación y de descarga mejoraba bastante, y podía llevarlo a usar de módem, con una conexión muchísimo más decente para ese entonces. En la pestaña de mensajes de texto, podías configurar una sincronización con tu correo electrónico, y que este te quedara totalmente integrado a los mensajes de texto que recibieras. Gracias a esa conectividad 3G, una de sus mayores novedades era la posibilidad de hacer videollamadas en el móvil, y esto fácilmente lo podías hacer desde tu Nokia 6120. No sobra decir que en su tiempo eran muy pocos los dispositivos 3G y con cámara frontal. Eso sí que en aquellos días, aquellas videollamadas salían bastante costosas. Y es que a diferencia de los Nokia de gama más altas, no contábamos con Wi-Fi ni GPS. Pero contábamos con algunos mapas precargados que te servían para identificar lugares y dejar algunas marcas por medio de la conexión de tu operadora. Quedamos entonces claro que lo mejor de este celular era su sistema operativo. En él podíamos instalar infinidad de aplicaciones y juegos. Teníamos acceso a varios juegos en 3D y aplicaciones más que interesantes como el lector y editor de Office y PDF, y como una buena noticia te dejaba instalar algunos emuladores de consola como la NES o la Super NES, Game Boys con sus respectivos ROMs, diccionarios, y también para este sistema llegó a existir una versión de Encarta móvil, y si lo deseabas para no llenar de aplicaciones la memoria interna del dispositivo, estas fácilmente la podías instalar en la micro SD. Con este sistema podías ponerle una clave a tu memoria micro SD. Si la intentaban poner en otro dispositivo sin esa clave o formatearla, esta se corrompía protegiendo tus datos. Usaba la batería BL5B de 890 mAh, que prometía una duración de 250 horas en espera y 3 en conversación, esto hablando en conectividad 2G. En 3G, el tiempo se reducía a 240 horas y 2 horas respectivamente. En la práctica la duración de la batería no llegaba a ser tan buena, pues si abusabas de la multitarea, usabas muchas aplicaciones o simplemente hablabas mucho, el móvil llegaba a calentarse y como mucho te daba un día de duración. Oficialmente este móvil fue lanzado en dos colores, negro y blanco perlado, y comentarios de la época decían que era un celular poco atractivo y que la carcasa de plástico tenía un desgaste prematuro y se rayaba fácilmente. Sin embargo, si no te gustaban los colores clásicos, fácilmente podías conseguir alguna carcasa de otro color genérica y dejarlo muchísimo más llamativo. Si en su momento no te dejaba llevar por los detalles estéticos,
ni te importaba mostrarle a tus amigos algún modo visual atractivo, y con calma buscabas un equipo calidad-precio, este Nokia era la mejor opción que podías escoger, porque prácticamente solo estaba un escalón por debajo de la serie N, pero a menos de la mitad de precio de celulares como el Nokia N95. Incluso en la misma Nokia llegaron a existir equipos más costosos, posiblemente más atractivos, pero con una menor funcionalidad, como el 5610 y el 8600 Luna, por dar un ejemplo. Tampoco atractivo fue el celular que Grebone nos cuenta que en su momento preguntó por este celular. Una persona que trabajaba en una operadora le dijo que este móvil casi no lo vendían, porque a las personas les parecía feo sin que les importara lo bueno que era. Tenía exactamente el mismo sistema operativo que el Nokia 5700, que usaban en aquellas épocas, y resulta que este móvil era más económico. Su precio normal era de 600.000 pesos, hablando de pesos colombianos. Para la Navidad de 2009 lo rebajaron a 230.000 pesos. Por este precio el móvil era un regalo. Y gracias a su sugerencia, un compañero de colegio y un profesor lograron comprarlo. Y bueno, por último me gustaría saber si usaste este celular en su momento o lo viste, lo deseaste, como quieras, déjalo en los comentarios, dale like, suscríbete al canal si aún no lo haces, comparte y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, gracias por vernos.